Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien esta mañana y bienvenidos al webinar Acelerando la Transformación Digital. En unos momentitos más vamos a comenzar. Antes de poder comenzar ya con nuestra plática, quisiera comentarles pues un poquito de la logística del evento. Tenemos algunas preguntas que queremos compartir con la audiencia que van a aparecer durante el seminario. Ojalá nos puedan ayudar con sus respuestas para que podamos tener el conocimiento de cómo están distribuidas las necesidades de la audiencia. Y al final del seminario también les vamos a pedir que nos ayuden con una pequeña encuesta para saber qué les pareció y cómo les podemos ayudar mejor. Si tienen alguna pregunta durante el seminario, a través del chat pueden irnos enviando sus preguntas. Vamos a tratar de resolverlas mientras ocurran y al final de la sesión vamos a abrir para tener preguntas y respuestas de manera más libre, ¿no? Entonces, pues les agradezco nuevamente a todos su participación. Voy a pasarle aquí el control a Daniel. Daniel Zabalza, nuestro conferencista, para que pues, nos pueda ir mostrando el material que tenemos preparado para hoy. Muchas gracias, Diana. En lo que esperamos ese momento, buenos días a todos, un placer tenerlos aquí con nosotros. Esperemos que estos momentos sean de mucho valor para ustedes y que les podamos transmitir el valor de Delphix para cada una de sus proyectos y soluciones relacionadas con desarrollo, entre otras cosas, ¿no? Un poquito, Diana, ¿ya pudiste transmitirme control? Sí, permíteme un segundito. Listo. Muy bien, excelente. Entonces, ¿todos pueden ver ya la pantalla? Sí, sí vemos la pantalla perfectamente. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces hablábamos un poco acerca de qué es Delphix. Vamos a platicar hoy qué es Delphix, cuál es la arquitectura, cómo nos puede ayudar en ciertos proyectos. Pero Diana, antes de eso tú querías platicar un poquito acerca de quiénes usan Delphix hoy en día, ¿correcto? Correcto. Delphix, pues para que todos estemos en el mismo canal, Delphix es una compañía basada en el Silicon Graphics, es una compañía innovadora, está catalogada como uno de los unicornios del Silicon Graphics y pues ha tenido un avance muy importante desde que fue fundada. Más del 30% de los Fortune 100 hoy en día usan Delphix y la empresa fue fundada hace 10 años. Entonces, ha sido pues notado esto por varios analistas como pues un síntoma de la extraordinaria tecnología que está proporcionando Delphix y del valor que le agrega a sus clientes, ¿no? De hecho, por ejemplo, con JP Morgan seleccionó Delphix como el proveedor de tecnología que más valor le ha agregado al negocio. Entonces, esta es una pequeña muestra de los clientes que tiene Delphix. Como ustedes pueden ver, no es una solución que esté orientada a una industria en particular, es una solución que puede ayudar a todas las industrias y tiene una tecnología tan avanzada que incluso los líderes del mercado, pues como Cisco, Facebook, IBM, HP, Apple, pues usan esta tecnología para ayudar a sus clientes y en sus propias operaciones. Entonces, con esta pequeña introducción de Delphix, los vuelvo a dejar con Daniel para que nos platique su experiencia, tanto en Best Day como en Molina Healthcare, dos clientes muy importantes de esta plataforma. Muchísimas gracias, Diana. Y bueno, pueden notar un poco de experiencia porque Diana hablaba de Silicon Graphics y la verdad es que eso es
software que existió hace mucho tiempo, pero Delphix es una compañía que surgió en Silicon Valley hace algunos años ya, y que busca resolver uno de los problemas más importantes en cuanto a ambientes de desarrollo, pero sobre todo, un paso antes a eso, la propagación de datos para múltiples usos. No solo es la necesidad que se tiene en las empresas de poder desarrollar software y eventualmente probar ese software con datos prácticamente idénticos a los entornos productivos sin la necesidad de probar entornos productivos, sino también la diversidad que hoy existe con toda la información que se genera en sistemas transaccionales, sistemas IoT, donde los volúmenes están creciendo cada día. Entonces, de ahí nace esta necesidad. Un poquito acerca de mí, tengo algunos años ya de experiencia, como decíamos, en temas de TI, especialista en base de datos principalmente, y he participado de diversos proyectos en los cuales metodologías ágiles de desarrollo han sido usadas, donde la tecnología es definitivamente el otro pilar sobre el cual tienes que sostener la metodología ágil. No podrías tener una metodología ágil si la tecnología no te permitiera el poder tener estos entornos. Lo mismo sucede con cultura de DevOps y otros conceptos similares. Pero suficiente acerca de mí. ¿Cuál es la preocupación de los usuarios hoy en día? Hoy todos generamos datos de una u otra manera. Generamos datos en cada interacción, con cada sistema, con cada dispositivo. Estos datos evidentemente cada vez se vuelven más importantes para las empresas. No importa qué tipo de interacción tengamos hoy en día, desde pagar el recibo de luz, comprar en el supermercado, reservar un viaje en línea y todas las actividades entre ellas, como por ejemplo buscar el viaje en sí, generan una huella digital. Esa huella digital evidentemente se traduce en un dato y ese dato, si se ejecuta o no una transacción, queda almacenada en un repositorio. Todos estos repositorios pueden tener múltiples usos. Si es transaccional, evidentemente soporta las operaciones de compra-venta de bienes y servicios. Si son analíticos, pueden ser también temas de comportamiento, qué está buscando las personas, qué productos están de alguna manera seleccionando más en nuestros sitios. Toda esta información es valiosa, ya sea para probar o para analizar. Y para poder tomar decisiones rápidas de qué productos posicionar o cómo colocar una oferta en una página web determinada, necesitamos saber qué es lo que el usuario está haciendo. Si queremos también poder colocar un porcentaje de descuento en un bien o un servicio, necesitamos saber cuáles son los que se están vendiendo más. El problema de hacer eso con los datos del sistema transaccional es que afectamos la transacción misma y entonces empezamos a darnos cuenta que se requiere tomar decisiones en base a datos que se consumen a gran velocidad, pero también con decisiones que tienen que ser tomadas a gran velocidad. Por lo tanto, los cambios en los aplicativos, el diseño de aplicativos mismo y la construcción de los ambientes necesarios para poder generar estos cambios cada vez tiende a ser, si no instantáneo, por lo menos en cuestión de minutos u horas, y ya no podemos pasar días o meses tratando de generar soluciones solo porque esperamos o no podemos tener datos fidedignos con respecto a las modificaciones que tengamos que realizar. Entonces, lo que se propone hoy en día es que los datos que una empresa tiene deben ser portátiles, deben de poder migrar entre sistemas, deben de estar siempre disponibles y, sobre todo, deben de estar siempre seguros. Si estamos hablando de propagar datos transaccionales, hablamos también de propagar en algunos casos información sensible, ya sea el nombre de un consumidor, los dígitos de una tarjeta de crédito, la dirección, una dirección de correo electrónico. Si empezamos a mover los datos del ambiente productivo transaccional, ambientes de desarrollo, ambientes de analítico, debemos de asegurarnos de que estos datos siempre viajen de una manera segura. ¿Qué es segura? Encriptados o enmascarados, de manera tal que cuando aterricen en los ambientes que no son o que no tienen el propósito transaccional, no sean visibles para los usuarios y podamos anonimizar los datos para solo producir la analítica requerida. Hemos visto muchos casos hoy en día en las noticias, todos los días tenemos una
nueva notificación de que algunos datos han sido comprometidos por efectos analíticos o porque hay un hackeo sobre algún sistema que a lo mejor no se consideraba el principal y por lo tanto no se protegió tanto. Entonces, los datos hoy en día tienen que tener estas tres características para poder ser eficientes o tener un manejo eficiente de ellos. Antes de antes de continuar con la explicación, me gustaría que ustedes nos comentaran a través del webinar, a través de la herramienta, qué plataformas de datos usan. Estos son solo datos, como decíamos hace rato, para tener una idea de la composición de la audiencia y comentarles un poco más a detalle características específicas de Delphix en un momento particular del tiempo. Pero suficiente con la introducción. ¿Qué es Delphix? Delphix es una plataforma dinámica de datos. Eso suena muy bien y es un eslogan de marketing muy interesante, pero ¿qué significa? Pues significa todo lo que venimos hablando en la introducción. Hoy en día tenemos, vamos a suponer, una base de datos que soporta nuestro sitio web. Dicha base de datos evidentemente es alimentada, como decíamos, por todas las transacciones. Si yo quisiera correr reportes sobre esa base de datos o si yo quisiera una copia de esa base de datos para un ambiente de desarrollo, lo que tradicionalmente haríamos sería respaldar la base de datos en producción, montar la base de datos en un servidor enfocado a desarrollo o reporteo y sobre eso ejecutar o mi desarrollo o mis reportes. Dependiendo si es reporteo o desarrollo, tengo un problema adicional que resolver, que es constantemente refrescar los datos. ¿Qué frecuencia? Eso varía. Podrían ser horas, podrían ser minutos o podrían ser días, dependiendo de las necesidades de mi negocio. Sin embargo, adicional a mis necesidades de refresh de la información, tengo el tiempo que se consume tomando la base de datos, respaldándola, moviéndola o restaurándola al ambiente donde se va a restaurar y luego la puesta a punto también de ese sistema. Supongamos que tenemos ambientes donde, como decíamos, el footprint de datos crece y crece cada día, donde pasamos de cientos de gigabytes a decenas o cientos de terabytes, y es una operación que podría o no ocurrir dentro del tiempo en el que la necesitamos. ¿Cómo resuelve Delphix este problema? Bueno, la forma en la que la resuelve es muy sencillo. Ingesta los datos a partir de ese backup que de todas maneras generamos como parte de nuestras políticas de recuperación de desastres. Los comprime, los coloca en el appliance mismo, en el engine. Vamos a ver un diagrama de arquitectura en un momento más. Si es necesario, aplica políticas de seguridad y por último, distribuye una copia virtualizada hacia los diferentes ambientes que se pueden colocar, como vemos en esta gráfica. ¿Cuáles pueden ser estos ambientes? Ya hablábamos de un par, hablábamos de desarrollo o hablábamos de reporteo. También podrían colocar esa misma información con propósitos de modelos de aprendizaje, machine learning, para poder generar algoritmos de inteligencia artificial. También podríamos hacer un poco de data science sobre ellos. Pero ¿qué creen? En un entorno tradicional, algo que no habíamos comentado es, si tú tienes 100 gigas, respaldas y restauras, en el destino vas a tener los mismos 100 gigas. Por lo tanto, por cada copia que generes, vas a tener un efecto multiplicador, lo cual limita el número de ambientes que quieres crear o, por lo menos, si no lo limita, incrementa significativamente su costo. En Delphix, lo que se hace es, se toman los 100 gigas, como dije, se comprimen dentro del appliance y se hace una reducción en base a compresión y deduplicación, almacenando a un 60% del tamaño original aproximadamente. En otras palabras, si la fuente son 100, dentro del appliance queda alrededor de 60, para efectos de esta explicación. Y posteriormente, cuando se provisionan estas copias virtuales, solo se presenta un mínimo necesario para operar. ¿Qué es este mínimo necesario? Una estructura en disco, un cascarón, un shell conectado por medio de iSCSI que apunta al ambiente que existe dentro del Delphix Appliance. Esto va a quedar un poco más a detalle dentro de nuestra explicación de arquitectura. Y es así como el efecto multiplicador desaparece, al menos en este setup inicial, porque yo puedo crear tantas copias como requiera sin tener
100 por el número de veces que yo restaure la base de datos. No hay un proceso de restauración como tal, lo cual también ayuda en la velocidad. Paso de un proceso de restauración que podría tomarme 1 hora a un proceso de provisionamiento que me toma alrededor de 5 minutos. Y además, ese mismo proceso de provisionamiento en ambientes configurados en la forma adecuada nos permite refrescar la información en un tiempo similar, de manera tal que no tengamos que estar constantemente preocupados de que si los datos cambiaron en el origen, nos van a tomar días poderlos proporcionar en los diferentes destinos. Eso es un poquito más de lo que acabamos de hablar, por forma un poco más desmenuzada, donde el recuadro de medio que nos muestra Delphix nos permite ver este flujo. No solo podemos hacer eso con datos estructurados que se encuentran en Oracle o en SQL Server, también lo podemos hacer con aplicaciones o archivos, datos no estructurados, también pueden pasar un proceso similar donde los ingestamos y luego los presentamos de manera virtual en diferentes ambientes. Dentro de la manipulación que hacemos de los datos, recordemos que podemos ejecutar actividades que aseguren la información. Estas actividades nos llevan a poder, por ejemplo, tomar una columna específica que contenga la dirección de correo electrónico y antes de poderla presentar a un ambiente, enmascararla. Evidentemente, esto forma parte de las políticas que se configuran dentro de Delphix y que cuando se presenta la copia ya no se vea, por ejemplo, jperez@gmail.com, sino se vean los patrones que ustedes decidan, ya sean verdaderos o falsos, en cuanto a ese campo. En forma simplificada, lo que nos produce es esto, ¿no? Es el poder tener un ciclo que antes consistía en backup, restore, prueba, backup, restore, prueba, donde pues la prueba dura 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, pero los restores pueden tomar suficiente tiempo solo para estar refrescando los datos, lo cual incrementa nuestro ciclo de desarrollo a días o a semanas. Con Delphix pasamos de este tema de backup restore a solo un restore inicial en la ingesta que se tiene, no se ve como un restore, pero tras bambalinas es lo que hace, y luego la carga continua de cada uno de los respaldos que se hagan, ya sea de los redo logs o transaction logs o los diferenciales, se cargan a la imagen que está dentro de Delphix. Evidentemente, esto nos permite poder cumplir con los tiempos que un ambiente haya o que una cultura de DevOps nos demanda en este momento. ¿Cuál es la arquitectura general entonces de Delphix después de un poco de estas gráficas teóricas? Como decíamos, tenemos una base de datos o un ambiente de datos no estructurado general, que es lo que está representado aquí. Y tenemos un Delphix Appliance. Ese Delphix Appliance es una appliance virtual que corre sobre VMware o también puede correr sobre AWS, que nos permite generar una copia que llamamos copia de staging del ambiente de origen. Esta copia de staging puede ser obtenida de dos maneras. Una, se puede consultar directamente e ingestar el backup en base a la información de sistema contenida dentro del motor de base de datos, o también se puede conectar a un folder donde se estén cargando los backups por medio de protocolos SMB. De hecho, es una combinación de las dos técnicas, lo que permite tomar la base de datos que está en el ambiente origen y colocarla en el ambiente de staging. En ese ambiente de staging es donde, como comentábamos, se almacena de forma comprimida y posteriormente, usando el mismo agente o el mismo conector, podemos presentarla a un target. Ese target es cualquier otro sistema que ya tenga colocado el motor de base de datos relacional o la estructura de archivos donde queremos colocar nuestros datos no relacionales. Si se dan cuenta, la conexión entre el appliance y los ambientes, tanto de staging como de destino, son por medio de la conexión iSCSI o de la red iSCSI. De manera tal que este target lo que en realidad está viendo es storage que está dentro de la appliance virtual de Delphix.
Si hablamos de un ejemplo un poco más concreto, esto nos lleva a un tema donde, por ejemplo, si tenemos una fuente de Windows con 10 terabytes en un SQL Server 2012, vamos a colocar un ambiente de staging, también SQL Server 2012 en este caso, aunque podríamos hacer pruebas de migración con copias virtuales, y esto se puede presentar a un tercer servidor para el ambiente de desarrollo, pruebas o UAT o analíticos que queremos generar. Es recomendado que estos dos ambientes sean ambientes diferentes, aunque es soportados que sean el mismo. ¿Por qué es recomendado? Porque Delphix, precisamente como tiene este apuntar a una misma copia física a través de conexiones iSCSI, debe mantener un nivel de latencia muy bajo, como vamos a ver en un slide más. Antes de pasar a ese slide, solo comentar un poco cómo se vería a partir de el appliance de Delphix, múltiples copias de esta misma base de datos. Cada una de estas pueden ser o servidores diferentes o instancias diferentes en el mundo de SQL Server. En el mundo de Oracle serían bases de datos diferentes, ¿no? Pero puede ser o el mismo servidor con 3 bases de datos con nombres distintos, o el mismo servidor con 3 instancias instaladas corriendo side by side y cada una de ellas con una versión de esta base de datos. Por ejemplo, si quisieran correr solo un equipo, pero con 3 instancias, una para QA, una para Dev, una para UAT, sería una opción. O también podrían ser 3 servidores completamente distintos. Eso es realmente completamente transparente para el motor y para Delphix también. Más a detalle, hablando de los requisitos y de cómo esto funciona a nivel puertos y redes, vemos en pantalla un ejemplo un poco más claro. De nuevo tenemos la fuente del motor relacional o los datos no estructurados que pudieran comunicarse a través del protocolo SMB, como ven ustedes aquí, eso es lo que representa el puerto 445, o por conexiones JDBC para poder extraer la información de los metadatos de donde se encuentran colocados precisamente esos backups. La plataforma Delphix también puede conectarse directamente para obtener los catálogos que existen dentro del servidor. Esto también es representado por el puerto, en este caso 1433, que es el puerto que está configurado para hacer la conexión JDBC. Una vez que tenemos los datos en el appliance utiliza diversos puertos efímeros, pero también en el caso del agente conector, que es el que se encarga de establecer la comunicación entre los staging o los targets a través de la red iSCSI, van a utilizar el puerto 9100 para poder efectuar esas comunicaciones. Algo muy importante en este caso es la comunicación entre los target hosts y el appliance debe mantenerse por debajo del milisegundo de latencia de manera recomendada. ¿Por qué? Por el efecto multiplicador que esto puede tener. Si hablamos o nos adentramos un poquito a base de datos, como bien sabemos, cuando leemos una página, realmente nunca la leemos directa, la primera vez nunca la leemos directamente de memoria. Primero la tenemos que buscar en disco. Si hablamos que lo que le estamos presentando al destino es una copia virtual de los datos de algo que existe en otra máquina, entonces tenemos que considerar la latencia de red para ir y buscar ese dispositivo iSCSI a través de la red. Es por eso que esta latencia de menos de 1 milisegundo es recomendada. Ya una vez que accedemos al storage que forma parte del appliance, entonces aplican las políticas tradicionales donde en sistemas de alto rendimiento lo que se busca es que la latencia del storage mismo posea 10 milisegundos o menos en sus peticiones de lectura o escritura. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes ven todo el pad, para estar en el lado seguro, lo que tienen que hacer es que se mantenga toda esa ruta debajo de 15 milisegundos o menos, sumando la latencia de la red más la latencia que hay accediendo directamente al disco. Una vez que se toma la página del disco iSCSI, se coloca en memoria porque el motor de base de datos no tiene conocimiento que en realidad, aunque él está yendo a C2 puntos diagonal o diagonal
XDBA, XDBE, SPF, perdón. En realidad él solo está haciendo una petición de I/O, pero nunca sabe que esa petición de I/O se va a enrutar a través de la red iSCSI y va a aterrizar en otro dispositivo. Una vez que se coloque en memoria, entonces el aplicativo solo puede estar constantemente leyendo la página de memoria y también, si hace una modificación, poder registrar dicha modificación. La pregunta es, ¿en qué momento crece esto? Con cada modificación se van generando deltas que incrementan el footprint en disco de la copia virtual. Recordemos que al principio ese footprint es mínimo, es de alrededor del 1 o 2% del tamaño total de la base de datos. Poniendo el ejemplo de los 100 gigas que teníamos hace rato, un ambiente virtual les va a costar en disco de 1 a 2 gigas. Pero si ustedes empiezan a hacer modificaciones, insert, updates, deletes, ese tipo de cosas, si reindexaran la base de datos, si la encriptaran usando directamente actividades en el motor, entonces cambiarán la página. Y en el momento que cambian la página, sí, Delphix tiene que reescribir la información como una página nueva y entonces va aumentando el footprint que tenemos dentro del target o destino. Es por esto que dentro de los ciclos de desarrollo en cada uno de ellos seguramente van a empezar con una copia fresca de los datos para no perder nunca el beneficio de la compresión y de la virtualización que nos da Delphix. Vamos a suponer que tienen sprints de 2 o 3 semanas. Al final de cada sprint, lo ideal dentro de un proceso sería obtener un refresh de los datos para que podamos resetear esto a su mínima expresión. No se preocupen por ese mensaje que llegó por ahí. Todavía tenemos suficiente tiempo. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, se acuerden, si tienen alguna duda, pueden plasmarla en nuestro chat y al final haremos la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, no se olviden de vertirnoslas en este webinar. Antes de continuar, les tenemos otra encuesta. Esta encuesta lo que busca también es poder conocer un poco más acerca de si ustedes están usando alguna plataforma de cloud en particular, ya sea AWS o OpenShift, Azure, Google Cloud Platform o alguna otra como una nube virtual basada, por ejemplo, en Nutanix, podría ser considerada también, o en Hyperflex, también podría ser considerada aquí. Entonces, por favor, vayan a nuestra encuesta si son tan amables y proporcionen esta información. Después de hablar un poco de Delphix, dirán, bueno, ¿y cómo es que estoy aquí dando una plática acerca de ello? He tenido un par de experiencias con Delphix a lo largo de mi carrera profesional. No están en el orden en el que ocurrieron. La última fue aquí en México, colaborando con Best Day Travel, un grupo o el grupo más importante de turismo en México, donde cuando llegué teníamos un grave problema de poder generar ambientes de prueba. En entornos como el de Best Day, sin meternos en las partes confidenciales, y como en todas las empresas, hay una preocupación por tener un adecuado balance entre costo-beneficio. Los proyectos y la paralización de los mismos demandaban decenas de ambientes de desarrollo y pruebas, pero no se contaba con los recursos necesarios para poder sostenerlos, hablando de hardware en este caso. Como era un desarrollo muy céntrico a base de datos, esto sí representaba un alto costo en materia de storage. Delphix simplificó esto ya que pudimos reducir, como decíamos, el storage footprint, pero lo más importante, el aprovisionamiento de los sistemas también era muy complejo porque para poder generar un ambiente se tenían que producir al menos 4 servidores de base de datos con aproximadamente 8 a 10 bases de datos distintas. Debido a ello, solo existían algunos ambientes de prueba muy particulares, donde todos los desarrolladores competían para acceso del mismo y donde comúnmente se sobreponían unos con otros. Lo han visto seguramente en sus ambientes. Alguien hace una modificación en un Store Pro o en una tabla que afecta el desarrollo de un segundo proyecto o de un segundo desarrollo. Esto también generaba retrasos en las entregas,
Entonces se generaba toda una cadena de ineficiencia, no solo por el tiempo en provisionar el ambiente, la incapacidad de provisionarlo por los costos y también por el constante error humano en cuanto a el control de versiones del código dentro de los ambientes de base de datos. Evidentemente tomaba a veces más tiempo mantener los entornos de desarrollo que poder mantener el ambiente productivo. Y como en muchos lugares terminábamos haciendo el clásico probar en producción. Obviamente nadie lo llama probar en producción, pero ocurre de tal manera que como no tienes una manera veraz de probar tu código, entonces haces el mínimo o el conjunto de pruebas mínimo, lo liberas y cuando llegas a producción notas que hay fallas o que los datos eran diferentes o porque los objetos eran diferentes entre producción y desarrollo. Muy bien. Otra cuestión muy importante dentro del ambiente en vez de era la protección de datos sensibles. Evidentemente, esta protección es muy necesaria para temas de compliance. En ambientes como el de BSD, nuestra principal preocupación era la seguridad de la información de los usuarios. Por lo tanto, el poder tener protección acerca de sus tarjetas de crédito, eh, correos o cualquier otro tipo de información sensible era muy importante si íbamos a propagar los datos a ambientes de prueba, ¿no? Teníamos que cumplir con ciertos estándares como PCI, la Ley Federal de Protección de Datos Personales, aquí en México GDPR, BSD tiene clientes internacionales también, y algunas otras regulaciones que nos hacían necesario este tipo de cosas. ¿Cuáles fueron los resultados después de implementar Delphix? Bueno, los resultados después de implementar Delphix es que pasamos de liberaciones de aplicaciones que podrían tomar semanas, meses, a liberaciones que podrían tomar o ser durante el día. Pudimos también aumentar nuestros niveles de servicio ya que se hizo una reducción de fallas, pudiendo detectar algunos de estos bugs o algunas de estas fallas en el software en los ambientes de pruebas, pero sobre todo el poder también mantener nuestro estándar PCI intacto, aun cuando pudiéramos proporcionar datos de entre la producción y nuestros ambientes de pruebas. La otra experiencia que tuve con Delphix ocurrió en Estados Unidos, específicamente en California, con Molina Healthcare. Molina Healthcare es una compañía del índice Fortune 500 que básicamente lo que hace es proveer servicios para la contratación o el pago de pólizas de salud. Como ustedes saben, el cuidado de la salud en Estados Unidos es privado. Y bueno, no hay quizá más allá, al menos en los ambientes civiles, no hablando de entidades gubernamentales o militares, en los ambientes civiles no hay datos que requieran mayor nivel de seguridad que los datos de un paciente. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de la condición humana misma. Si no hay datos disponibles, si no está el procesamiento de una póliza, si no se ha aplicado su pago, también si hay fuga de esa información, puede haber consecuencias más allá de si alguien compra en Amazon de manera fraudulenta con mi tarjeta de crédito. Aquí hablamos de consecuencias definitivas en las vidas de las personas. Entonces, la privacidad de los datos era fundamental en Molina. Hay un estándar que ellos tienen que observar llamado HIPAA, donde se habla y se detalla de manera muy, muy específica cuáles son las protecciones y las penalidades en las que se pueden incurrir si hay una fuga de información. Entonces, hablamos de ambientes cercanos a 2 petabytes en su momento de datos, ya con todos los ambientes de desarrollo y pruebas, pero que en términos de producción rondaban los más de 100 teras aproximadamente. Pero imagínense, si hablamos de más de 100 teras en producción y que si no se hubiera virtualizado, hablaríamos de casi 2 petabytes de información en ambientes de desarrollo, el costo sería increíble. Hablamos de un ambiente, obviamente con storage SSD, con servidores de alta gama, donde solo tener capacidad para tener estos ambientes hubiera sido altamente costoso.
Entonces, volvemos al mismo esquema, ¿no? Donde tenemos un ahorro en la infraestructura por todo lo que no compramos de storage, también una reducción muy importante en los tiempos de desarrollo de un proyecto, pero sobre todo, la reducción de los diferentes riesgos que pueden existir en cuanto a el robo de información. Y es parte finalmente de todo lo que hemos venido hablando de Delphix hasta ahora, es cómo estos ambientes nos pueden dar una relación costo-beneficio adecuada, cómo nos pueden ahorrar dinero en materia de storage, cómo nos pueden ahorrar tiempo en temas de desarrollo y cómo nos pueden reducir riesgo aun cuando habilitan nuevos escenarios. Hasta ahora hablamos mucho de desarrollo y seguridad, pero en el caso de Molina, por ejemplo, se usaba o se sigue usando mucho en temas de reporteo. Por la dinámica de negocio que existe, era factible tener datos de hasta 24 horas de vida generando ambientes de reporteo. Por lo tanto, no tenía o no había la necesidad de incurrir tampoco en una inversión para estos ambientes y solo se presentaban estas copias virtualizadas para satisfacer dicho requerimiento. Muy bien. Queríamos hacerles una demostración el día de hoy. Desafortunadamente, permítanme un segundo para ver si nuestro ambiente está disponible o no. Diana, ¿puedes tomar el control mientras yo reviso esto? Sí, claro, Daniel, muchas gracias. Aquí, de hecho, para que ustedes sepan que esta demostración sí está planeada en vivo, pues tuvimos la ley de Murphy, nuestro sitio primario sufrió una caída, pero estamos probando el sitio secundario, es lo que va a probar Daniel ahorita, para ver si podemos entrar. Pero mientras quería comentarles, en su pantalla, en los controles que seguramente les aparecen abajo, hay una opción de documentos o una opción de más con puntitos, y si ustedes le dan clic, les aparecen ahí unos documentos que si ustedes desean pueden transferir a su computadora. Les hemos puesto aquí precisamente el caso de estudio completo de Molina Healthcare que ha sido publicado, un documento que habla del enmascaramiento de Delphix, del sistema de enmascaramiento de Delphix, que de hecho pues, es uno de los líderes del mercado. Es un enmascaramiento muy flexible, es un enmascaramiento que les permite configurar a la medida los datos que ustedes quieren ofuscar y los datos que quieren mantener limpios. Pueden generarles sus propias políticas. Entonces, en fin, tiene una cantidad de funciones que pues es lo que le ha llevado a ser uno de los líderes en el mercado y con la ventaja de que al ser integrado dentro del motor de Delphix, entonces no hay espacios donde se puedan generar hackeos ni riesgos, porque todo el proceso es controlado por el engine y es totalmente seguro y auditable, ¿no? Y también pues tenemos el documento que nos dice de forma general que es Delphix con todas sus capacidades. Entonces pues podemos obtener estos documentos en cualquier momento. Daniel, ¿Me escuchas? sí, ¿podemos continuar? Un minuto más, por favor. Si quieres, en lo que puedo levantar el demo, podemos empezar a leer algunas de las preguntas. Cambiamos un poquito el orden para no hacer esperar a nuestros visitantes al webinar y en lo que puedo levantar el tema del laboratorio de este lado. ¿Te parece? Perfecto. Pues mira, algunas de las preguntas que han llegado es que ¿cuáles son los manejadores de base de datos que puede soportar Delphix? Esa la puedo responder yo directamente. Los manejadores de base de datos que soporta Delphix de manera nativa son Oracle, Microsoft SQL Server, SAP HANA, SAP ACE o antes Sybase y DB2. Hay algunos otros ahí que se van a liberar próximamente, entonces, pero no tenemos todavía una fecha específica, con mucho gusto les compartimos la información. Sin embargo, también Delphix soporta la replicación o la ingesta de sistemas de archivos.
Entonces, algunos clientes de Delphix, por ejemplo, que cuentan con Informix, lo que han hecho es, han configurado Delphix para que lea los archivos de la base de datos Informix como si fueran unos archivos planos y que los replique y los gestione para poder tener copias de sus entornos. La diferencia entre que lo hagan de esta forma vía los formatos de archivos planos o vía una base de datos que se soporta de manera nativa es que Delphix no les va a permitir crear los procesos de base de datos, dar de alta la base de datos y tener un tema más de administración de base de datos. Sin embargo, la réplica de información también se puede lograr. Hay otra opción que es a través de un toolkit, el cual pues, nos permite integrar datos que se encuentran en bases de datos no relacionales, como Mongo, como Maria, como Hadoop, y a través de un poco de servicios de consultoría o a través de un trabajo de programación que ustedes pueden realizar también, se pueden integrar todas estas fuentes de información. Entonces, es una de las preguntas. Otra de las preguntas nos dice, bueno, ¿qué diferencia hay de utilizar Delphix con otros esquemas de replicación u otros esquemas de creación de datos y table spaces como los table spaces transportables de Oracle? ¿No? Entonces, bueno, hay una diferencia básica, es que las réplicas o las copias son bases de datos virtuales. Entonces, por lo tanto, no consumen storage adicional. Y les permiten crear un esquema que realmente es muy disruptivo. Si ustedes ven algunos de los videos que hay en YouTube o en Vimeo de Delphix, van a encontrar clientes que comentan que hoy en día se encuentran produciendo cientos de copias de entornos de bases de datos, lo cual, si ustedes lo piensan con una limitante de que la copia tiene que ser física es prácticamente imposible. Seguramente si en sus organizaciones ustedes dirían, oye, vamos a crear 100 copias de la base de datos para hacer muchas pruebas, pues sería una propuesta irracional. Sin embargo, con Delphix estas copias son virtuales y por lo tanto cambian la forma en que las organizaciones manejan sus entornos de prueba y sus entornos aplicativos, ¿no? En estos mismos entornos pueden integrar todos los archivos de la aplicación, creando un paquete completo que Delphix le llama Datapod, que básicamente es un concepto donde tienen todo lo que puedan requerir para su entorno de pruebas, empaquetado, junto con esquemas de seguridad, junto con esquemas de protección de datos y junto con toda la funcionalidad del portal de autoservicio de Delphix, que se llama Jetstream ahora Self-Service, y pueden tener todas estas funciones integradas. Bien, tenemos algunas otras preguntas, pero quiero validar con Daniel si continuamos con el tema de demostración. Sí, pues estamos entrando ya en nuestro ambiente demo. Nada más aquí tuvimos un timeout. Si quieres, leemos una más y comenzamos con la demostración. Ok, perfecto. Otra pregunta que tenemos es, ¿se podría usar la copia del appliance, del Gold Copy de Delphix, tanto on-premise como on-cloud? La respuesta es sí. Se pueden tener la cantidad de appliance que sea necesario en la arquitectura que uno diseñe. De hecho, se puede tener uno on-premise, otro on-cloud, otro en el DRP, y los engines de Delphix tienen la particularidad que se sincronizan de manera automática entre ellos mismos. Entonces, de esta forma no se requiere tener un DBA validando que la información haya sido transferida, que la información haya llegado de manera íntegra, que sea la información más actualizada. Le dejamos todo ese trabajo a Delphix. En entornos extremadamente seguros como los de servicios financieros, el engine de Delphix se pone dentro del firewall, ingesta toda la información productiva, la enmascara y a una vez que esté enmascarada puede sacar la información del firewall y mandarla a la nube, y de esta forma también le damos la máxima protección a esa información. Muy bien, Daniel. ¿Tenemos alguna más? Porque ese minuto se está convirtiendo en más. Todavía no podemos entrar al engine. Okay. Una disculpa para todos nuestros asistentes. Muy bien.
Pues ¿Tienes alguna otra pregunta? no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. De las preguntas que tengo aquí, pues ya hemos respondido todas las preguntas. Voy a, Ya entramos, perfecto, no te preocupes, ya estamos dentro. ok, Muy bien, ¿pueden ver mi pantalla? déjame regresarte el control. Gracias. Listo, ya estamos viendo tu pantalla. Muy bien, entonces, como decíamos, cuando la consola de Delphix se ve como lo que tienen en pantalla en este momento, es una appliance virtual cuya administración se da a través de un sitio web. Tiene dos partes. La que estamos viendo en este momento es la parte ya administrativa. Diana mencionaba algo muy importante que es qué tanta intervención o cuál es la separación entre el DBA y el administrador de servidores o de storage, por ejemplo, aquí en este caso. Bueno, la administración de Delphix usualmente es compartida entre ambos. La primera parte, que es como cualquier otro appliance en un data center que requiere red, que requiere pues básicamente su conectividad y todo lo demás, el poder configurar el ambiente virtual sobre el cual se monta, es por lo regular responsabilidad de un sysadmin. La parte de la manipulación, la definición de lo que vamos a ver a continuación, la pantalla misma de Delphix Management, es usualmente lo que el DBA va a estar manipulando. Y todavía hay un tercer rol, que no hemos hablado mucho, pero vamos a hablar durante el demo, que es la parte de self-service, donde podríamos tener ya sea information workers avanzados, desarrolladores, ingenieros de calidad, ingenieros de desarrollo de software y pruebas, todo este tipo de situaciones pudieran también darse a través de un portal de servicio. La consola principal de Delphix, después de autentificarse, les va a mostrar el performance como tal de los diferentes datasets que están definidos. Quiero dejarlos con algunos conceptos hasta ahora. Ya mencionábamos ingerir, ya mencionábamos fuente y destino, pero la terminología de Delphix, cuando están aquí, es un poco más sencilla. Van a encontrar, si pueden ver la pantalla, diferentes opciones que detallan un poco estos conceptos. La primera es ambientes. Ambientes nos determina, pues como su nombre indica, el ambiente fuente o el ambiente destino o los diferentes ambientes destinos que podemos tener. Cuando se define un ambiente fuente, se proporciona la dirección de ese ambiente ya debe tener el conector como tal desplegado si es un ambiente Windows y va a hacer un discovery, en este caso es un ambiente Oracle, por ejemplo, de todas las diferentes bases de datos que existan ahí. Al mismo tiempo, también se pueden definir ambientes destino prueba, donde de nuevo lo que se hace es configurar pues, la dirección y las diferentes propiedades de conectividad para el ambiente. En este momento no existe nada más que la conexión a cuál va a ser la fuente de nuestros datos. Posteriormente, tenemos lo que son dentro de Delphix las opciones de dataset. Los datasets ya son finalmente el agrupamiento que se hace a partir de una fuente, como en este caso vemos hay un par de fuentes, una llamada ORSL o la otra se llama archivos, y sus posibles destinos que reciben el nombre de VDB o Virtual Database. Estos destinos evidentemente existen dentro de los ambientes, en este caso un ambiente test, aunque pueden ser agrupados en un folder que en este caso también se llama source. Esto no es más que un agrupamiento que ustedes pueden hacer, pero en la configuración misma ustedes van a ir definiendo en qué ambiente como tal van a posicionar, como pueden ver, esa copia virtual. A pesar de que este nombre dice source aquí, la realidad es que la VDB, la base de datos virtual, se está colocando en el ambiente de pruebas y la D-Source, pues viene de lo que es el ambiente source. Esta es la parte más importante, el poder entender esa correlación de ambiente que genera una D-Source y a partir de la D-Source se pueden gestionar múltiples bases de datos virtuales, ya sea enmascaradas o no enmascaradas. Provisionar una base de datos también viene dictado por
qué momento en el tiempo queremos tomar para hacer el provisionamiento. Conforme ustedes vayan sacando backups, Delphix va a ir registrando diferentes snapshots en el tiempo. Y a partir de cada uno de ellos, de forma muy sencilla, yo puedo provisionar una base de datos virtual. Esta base de datos virtual nos permite seleccionar el ambiente de destino, en un momento dado, el path de instalación del producto, el usuario, y luego aplicar diferentes configuraciones como dónde va a ser posicionado. Por ejemplo, solo tener un target group, que es lo que lo decíamos, podemos crear otros target groups, cuál va a ser la base donde se va a montar la base de datos, la configuración o nombre a nivel Oracle. Puede tener un nombre y un instance name y un zip completamente diferente de lo que era en producción. Puedo agregar parámetros específicos a nivel base de datos virtual, como el tamaño de su log, cuántos grupos vamos a tener, si va a tener archivos, si va a generar un nuevo database ID, un listener para poder establecer la comunicación. Si en caso de falla puede ser rehabilitado. Y luego, bueno, características propias del motor donde vamos a hacer el despliegue, donde podemos colocar plantillas específicas para hacer esta modificación. Una vez que tenemos todo lo anterior, si podemos sacar snapshots de nuestras fuentes, también podemos sacar snapshots de nuestros destinos. ¿Qué quiero decir con esto? Están desarrollando, hicieron una prueba a las 11 de la mañana del día de hoy y van a tener como parte de esa prueba modificar cientos de miles de registros en la base de datos. Hacen su prueba, la prueba va mal y necesitan corregir el detalle, lo encuentran, un update que a lo mejor tenía un valor equivocado y ahora necesitan repetir la prueba. ¿Qué hacer? Hay dos opciones. O hacen un refresh de los datos a como estaba el punto cuando se creó la BDB, o simple y sencillamente toman un snapshot de la BDB y regresan ese punto en el tiempo. Eso es a lo que se refiere esta política con relación a la BDB. Si tuvieran la necesidad de enmascarar la base de datos, podrían provisionar ya sea un job que ya tiene definidas los datos sensibles y tenemos plantillas que les ayudan a identificar esto, o un script que también permita esa selección y que cuando ya termine la presentación de BDB lo haga con datos enmascarados. Déjenme quitar esto aquí. Y no menos importante es el hecho de que podemos configurar diferentes webhooks para las diferentes etapas en las que ocurre el provisionamiento de la BDB. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos decir que cuando se están refrescando los datos o después de que se está creando un snapshot o cuando estamos iniciando o deteniendo la BDB, se aplique cierta configuración o cierto script como parte de la funcionalidad. ¿Cuándo es útil esto? Por ejemplo, si terminando el provisionamiento de la BDB quisieran tener un webhook que lanzara una prueba de rendimiento en forma automática, si quisieran también tener algo que notificara un pipeline de Jenkins para poder continuar el siguiente paso en ese pipeline, cosas de ese estilo. Y bueno, una vez que tienen todo lo anterior, pueden tener el trabajo completo ya de su provisionamiento, tienen un resumen y pueden enviar su provisionamiento. Una vez que ustedes presionen el botón Submit, vamos a poner esto de que corre en el background, vemos que se empieza a dar el provisionamiento de la base de datos y empieza a crear el flujo de todo lo que es el tomar la base de datos que se encuentra en esa fuente llamada Oracle y colocarla en este nuevo ambiente virtual. Las acciones que está generando en este momento son solo pasar la representación virtual de la copia física que se tomó. O sea, es solo la comunicación entre la D-Source y la BDB que se va a presentar. No hay una comunicación con el ambiente fuente original. Esa solo ocurre cuando se hace la ingesta inicial de datos. Una vez que termine este proceso, entonces tenemos una base de datos corriendo y lista para ser consultada.
Y es parte de esta funcionalidad de Delphix, ¿no? El poder decir, tengo un ambiente donde podemos proporcionar este tipo de funcionalidad en materia de minutos o segundos, independientemente del tamaño original de la base de datos. No sé, Diana, si hasta ahora con lo que hemos presentado ves alguna pregunta adicional en nuestro chat. No, no tenemos preguntas adicionales. A ver, pero me está entrando una ahorita. La pregunta es que estamos presentando el caso de uso de Delphix para generar entornos de pruebas o de desarrollo, pero que si puede ser utilizado como un backup o restore de una base de datos productiva, ya sea en premise o en nube. Excelente pregunta. Como en todo, puede, técnicamente sí puede, debe, no necesariamente. Delphix no sustituye un mecanismo adecuado de recuperación de desastres. En lo personal, en Molina, por ejemplo, sí nos salvó en un tema donde por un error humano se encriptó 2 veces una base de datos, se encriptó la carpeta de backup y no había manera de recuperarnos. Afortunadamente, como existía una copia en Delphix, en otro ambiente, pudimos tomar esa copia, hacerle un respaldo de manera natural, como si fuera una base de datos real, y convertirla de virtual a físico. Entonces, sí hay escenarios donde puede ser una medida desesperada, un last resort, donde pudiéramos tener esto como parte de un proceso de recuperación de desastres. Sí, existe la posibilidad de ser así. Desde el punto de vista de administración de base de datos, ¿es el propósito o deberíamos confiar en esta herramienta para hacer algo de ese tipo? Definitivamente no. ¿Por qué? Por ejemplo, solo preservar la transaccionalidad, algunos settings a nivel base de datos y cosas de ese estilo, donde una operación real de backup restore pudiera ser lo necesario. Pero digo, pueden diseñarse algunas técnicas muy creativas de cómo pudiera formar parte de un proceso de ese tipo. En la segunda parte de la pregunta, Diana hablaba de on-prem y nube. ¿Me puedes repetir la última parte? Básicamente era ese concepto, pero sí se puede hacer tanto on-premise o en la nube, ¿no? O sea, poder restaurar esta base de datos en cualquiera de los dos entornos. Muy bueno. Y para concluir esa parte, y por eso quería escuchar de nuevo, gracias. Hablando de ambientes de desarrollo, por ejemplo, donde tú pudieras invertir en tener una appliance Delphix on-prem, si tienen un data center, pero no quisiéramos invertir en hardware para ambientes de desarrollo, por ejemplo, se puede colocar un appliance de Delphix en AWS, inclusive está como appliance o como SaaS también, y puedes replicar con él y de alguna manera estar constantemente restaurando esa copia adicional para crear ambientes. Puede habilitar un escenario de migración muy rápido, también pudiera habilitar un escenario de migración muy rápido donde gracias a la replicación entre Delphix y a la eventual conversión de virtual a físico en la nube, pudiera reducir el downtime necesario en una migración, también podría ser. No sé si la pregunta estaba más orientada a un tema solo de portabilidad, de recuperación de desastres o de migración entre on-prem y la nube, pero creo que cubrimos los 3 casos. Por ahí la persona que nos hizo la pregunta, si nos quiere ayudar clarificándolo un poco más, estaría perfecto. O no sé si hay alguna otra pregunta ya en el chat hasta ahora. Sí, de hecho hay otra pregunta. Comentan que si existe algún caso de referencia para migrar Oracle y Business Suite a la nube. No que tenga en top of my head. Diana, ¿tú tienes alguno? Yo no he visto uno público al menos, pero podemos definitivamente darle seguimiento. Diana, no sé si tú tienes algo diferente. Sí, bueno, la información que yo tengo es, sí existen muchos casos de éxito que usan Delphix con Oracle y Business Suites. Uno de los más famosos es Facebook. Ese sí se encuentra publicado y usa
Delphix para hacer la sincronización de sus 16 sandboxes que tiene de Oracle y Business Suites alrededor del mundo. Hace la replicación hacia California para poder hacer el cierre mensual de financiero, y con eso lograron evitar pues, sanciones de la Security Exchange Commission. También tengo como referencia que IBM, siendo usuario de Delphix, utiliza Delphix para subir a sus clientes a la nube de IBM. Entonces, en ese entorno, bueno, hay pues todo tipo de aplicaciones que se han subido a la nube, ¿no? Tanto SAP, en el cual también hay muchos casos de éxito de referencia, como Oracle Business Suite y como aplicaciones a la medida. Entonces, en realidad, podemos, si queremos información más específica, preguntar a Delphix para que nos compartan, pero existen muchas referencias de que esto puede ser un caso de éxito muy interesante. Tenemos, lo que sí tenemos como referencia hoy en día es OXXO, que es nuestro cliente en México y que está usando Delphix con Oracle y Business Suite para hacer toda la reingeniería de su sistema de merchandising, del Retail Management System de Oracle. No lo están haciendo en la nube, por lo pronto, pero les ha realmente proporcionado una agilidad enorme. Hoy en día tienen más de 10 entornos creados y pues están muy satisfechos con el apoyo que les está dando esta plataforma para que su proyecto funcione adecuadamente y pueda hacerse más rápidamente. Muy bien, gracias. ¿Nos hicieron alguna otra clarificación de la pregunta anterior? Ya no. Ya no. ¿Alguna otra pregunta? A ver, una pregunta. Voy a abrir, en este momento voy a abrir el micrófono porque Osvaldo nos está haciendo una pregunta que fue el que hizo la pregunta de la nube, para ver si nos quiere hacer algún otro comentario y nos puede platicar de su última pregunta, un poquito más información. Ya acabo de habilitar el sonido para todos los asistentes, solo tienen que quitar ustedes el mute en su pantalla. No sé si nos puedes comentar, Osvaldo, de tu pregunta que dice si los storage vendor lo venden como gold copy. No entiendo mucho lo que necesitas de información en esa pregunta. Hola Diana, buen día. Buen día, Osvaldo. Bueno, muy rápido, va mucho en que de Oracle y pues, todos los proveedores de software están moviéndose a las nubes de on-premise a cloud. Entonces, y muchos de los ambientes que se están generando es para una manera fácil de mover hacia la nube, ya sea EBS, GDS o a PeopleSoft, alias de Oracle o de Amazon o de Azure. Entonces, se me ocurrió que ese caso de uso podría, no sé si está hecho para eso. Ese es un tema, replicar ambientes a las nubes de una manera más fácil y sin tanto complejidad. Y el otro es que, por ejemplo, los storage vendor venden una herramienta que son los clones, los BCBs, como si fueran copias. Claro. Entonces, al final del día te regresas y te salvan a todos los que hemos manejado muchas bases de datos, te salvan pues, de muchos aprietos, ¿no? Entonces, también se me ocurrió si es posible hacer la restauración tanto a cloud o on-premise con esta herramienta. Bueno, sí, es un muy buen punto. Vamos a hablar, podemos ir un poco a detalle. Por ejemplo, vamos a hablar de restaurar un Delphix en un ambiente de nube cuando el Delphix lo tienes on-prem. ¿Se puede? Se puede, pero lo que vas a tener, asumiendo que tienes entre tu on-prem y la nube un Direct Connect o un Express Route, tienes entre 30 a 40 milisegundos nada más de latencia entre esos dos puntos, entre el on-prem y la nube. Hablábamos en el diagrama que veíamos al principio que lo recomendado entre un target y el appliance es de alrededor de 1 milisegundo. Que se puede habilitar, se puede. Que va a ser funcional, lo dudo un poco, porque todas las peticiones que hagas en el target que está en la nube van a bajar a tu ambiente on-prem.
¿Cómo lo resuelves? ¿Qué es lo que estábamos platicando? Bueno, entonces, además del appliance que tienes on-prem, contratas un appliance en la nube. Estos dos se replican y tú provisionas para tu ambiente en la nube del appliance que tienes en la nube y con eso cubres el requisito de la latencia. Hablando de arquitectura del sistema, eso sería lo ideal en casos como este, porque aún con un Direct Connect o un Express Route va a ser muy complicado que cumplas el tema del best practice de la latencia y eso afectaría tu experiencia con el producto como tal, ¿no? Eso es un punto. El segundo punto que es, si habilita escenarios de migración en general, por supuesto, es parte de el poder tener no solo migración de infraestructura, sino también tener migraciones entre versiones, que es otro ambiente, otro caso de uso que te pudiera habilitar. De repente, si tú tienes moverte de un on-prem a un software as a service donde no haya o todavía hay preocupación de cómo va a funcionar, pudiera ser otro caso de uso interesante. Y hablabas mucho de los BCBs, y sí, la gente que hace storage usualmente te proporciona estas copias BCBs, RDFs, Olvera Time Finder, cuando era IMC, por sí solo, y cómo podías replicar volúmenes a través de centros de datos, ¿no? Pero tenías que comprar o tener primero pues, el espacio físico, la inversión, el soporte, el tipo de licencia, y era un proceso que todavía del lado de la base de datos no tenía ciertas preocupaciones porque no estaba basado en el modelo de recuperación de la base de datos como tal. Si tú analizas cómo Delphix hace todo el paso de datos, es simple y sencillamente un workflow que está basado en las mismas políticas de backup y respaldo del motor de base de datos. Y BCB no toma en cuenta eso. BCB lo que hace es copia de bloques. Y a veces, cuando tienes que activar esas bases de datos, el momento en que un bloque tiene marcado una transacción, no va a ser necesariamente el momento en que fue o se consideró comprometida o que perduraba en el tiempo. Entonces, BCB introduce un tema de integridad de repente, no siempre, o es un riesgo comparado con una solución como Delphix en ese caso, ¿no? Ya no es solo de costo, sino a nivel funcionalidad de base de datos, el tema de la integridad o del punto del tiempo de la transacción se vuelve un factor entre una solución puramente basada en storage y una solución que está basada en los mecanismos de respaldo y recuperación de la base de datos. No sé si eso contesta tu pregunta. Correcto. Entonces, en conclusión, sí podría ponerlo como si fuera un clon de la base de datos. Sí, así es. Muchas gracias, Osvaldo. Daniel, yo quiero además complementar, de hecho les acabo de poner otro documento que es el caso de estudio de Clorox. Clorox es un caso de estudio que incluso salió en Harvard Business Review, que utilizó Delphix para hacer una migración entre data centers. Perdón. Aquí la situación era que Clorox pues estaba teniendo muchas problemáticas en su operación y necesitaba moverse a un nuevo proveedor de data center. El proyecto original que habían construido implicaba 7 días de downtime. Es un ambiente con Oracle de base de datos y con SAP de aplicaciones. Usando Delphix lograron tener tan solo 2 horas de downtime en este proyecto y lograron reducir el tiempo del proyecto en 50%. Aquí un tema que yo quiero compartir que es importante es que cuando se usa Delphix para migrar entornos a la nube o entornos a otros data centers, ustedes reducen por un lado la cantidad de datos que van a migrar, porque Delphix tiene un nivel de compresión y de duplicación de al menos del 50%, y por otro lado, no necesitan migrar todos los entornos que existan on-premise, ya que pueden migrar solo el entorno productivo y cuando la información ya está en la nube, ahí mismo se generan todos los entornos de desarrollo, de pruebas, de analíticos y todo lo que se vaya a requerir. Por lo tanto, normalmente eso implica una reducción
de más del 75% de la cantidad de datos que tienen que mover en estas migraciones a la nube. Entonces, de esa forma, se logran proyectos muy efectivos en términos de los datos y los entornos de pruebas, ¿no? Definitivamente, Diana, quizás si sumarizamos la propuesta de valor ya ahora que aproximamos el final de nuestro webinar, es eso, ¿no? Delphix es una herramienta que nos ayuda significativamente a reducir costo en muchas áreas. Costo por el tiempo invertido en poder migrar un ambiente, costo de los desarrolladores o de administradores que tienen que habilitar estos ambientes, costo por el lado de no tener que gastar más tiempo en el go-to-market de una solución que es necesario, o el movimiento mismo en la transferencia de datos, hablando de la compresión que puede estar también involucrado. Todos estos son finalmente beneficios que se traducen en un menor tiempo para hacer lo que usualmente es tedioso y tardado, pero concentrarnos en lo que es realmente creativo y entrega valor a la empresa, ¿no? Que siempre es con tú hablabas hace rato de todos los diferentes verticales o diferentes clientes. Hemos mostrado casos de una tienda de conveniencia como Oxxo, una tienda de conveniencia, Clorox y sus productos para el hogar, healthcare, cuidado de la salud, una OTA en el mercado de viajes y hospitalidad. Vaya, Facebook, que es la definición de web scale, ¿no? Donde todo el tema, o es una de las empresas que empezó con el tema de tenemos que hacer todo rápido y en el menor tiempo posible y con precisión además, que es la parte importante, ¿no? Donde los errores, si bien van a existir, deben ser resueltos de forma muy, muy rápida y es parte de la propuesta o es integral a la propuesta de valor de Delphix como plataforma. Excelente, muchas gracias, Daniel. Pues nos ha llegado la hora de despedirnos. No me queda más que agradecerle pues a todos nuestros asistentes su tiempo, su paciencia y su interés. Y pues estamos a sus órdenes para cualquier otra información que requieran. Esta sesión ha sido grabada, entonces la vamos a poner también a disposición de las personas que quieran compartirla con alguien más. Entonces, sin más por el momento, pues nuevamente muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Daniel. Gracias a nuestro consultor Mario Oliva, que estuvo ahí tras bambalinas ayudándonos con el laboratorio. Gracias, Mario. Y a Maru Shetekat, que también estuvo aquí ayudándome con información, que es parte del equipo de Delphix. Que tengan todos muy buen día y hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego y gracias a todos. Gracias.